Hola queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Carpeta Digital. Esta vez analizaremos y orientaremos sobre el desarrollo de la actividad número 4 correspondiente a la semana número 2, la cual se titula Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Esta actividad corresponde al tercer y cuarto grado de secundaria, la cual forma parte de la secuencia de actividades de la experiencia número 5 para el área de matemática. Esta actividad, que corresponde a la experiencia número 5 del área de matemática, nos ayuda a reflexionar acerca de un tema muy importante como es la discriminación y a partir de ello aplicarlo en nuestra área, proponiéndonos la siguiente pregunta retadora: ¿de qué otra forma podemos representar la discriminación en nuestra comunidad? Vayamos a averiguar cómo podemos hacerlo. Iniciaremos el desarrollo de nuestra actividad respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué propuestas planteas en tu proyecto participativo? Siguiente pregunta. ¿Cuáles serán los gráficos estadísticos más pertinentes para representar la variable edad? ¿Qué es un histograma y cómo se elabora? ¿Qué es un polígono de frecuencia y cuáles son sus características? Es muy importante recordar que existen recursos dentro de nuestra actividad, los cuales nos pueden servir para dar respuesta a estas preguntas. Una vez que hemos reflexionado a partir de nuestros saberes previos y que hemos recordado algunas nociones básicas sobre gráficos estadísticos, sobre variables, vamos a continuar mencionando el propósito de nuestra actividad para esta experiencia número 5. Nuestra actividad número 4, la cual tiene como propósito representar las características de la población con gráficos y medidas estadísticas para interpretar la información que contiene y compararla con la información de la encuesta nacional. A partir de ello, plantearemos conclusiones sobre la discriminación en la comunidad para sustentar las acciones que propondremos en el proyecto participativo, que forma parte de nuestro producto final de experiencia. Además, cabe resaltar la evidencia que deben presentar en esta actividad, la cual consiste en elaborar un informe de representación gráfica y conclusiones sobre la discriminación en la comunidad, todo aplicado o empleando herramientas de nuestra área. Ahora que conoces el propósito de la actividad y la evidencia que debes presentar, paso seguido presentaremos la competencia que se desarrollará. La competencia a desarrollar es: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Qué criterios de evaluación consideraremos para esta actividad? El primer criterio es representar la variación de los datos a través de gráficos y medidas estadísticas. Leer e interpretar gráficos y medidas estadísticas para producir nueva información. Plantear conclusiones sobre la discriminación en la comunidad con base en el análisis e interpretación de la información obtenida. Recuerda que debes tener en cuenta estos criterios al momento de elaborar tu producción. Muy bien, es momento de determinar cada una de las actividades que desarrollaremos en nuestra ficha. Como primera actividad, tenemos el elaboración de un histograma y un polígono de frecuencias. A continuación, te mostramos una imagen para que puedas recordar cómo se estructura o cómo se construye este tipo de gráfico. Hay que recordar que estos gráficos se elaboran o se trabajan para datos agrupados, ¿no? Para variables en las que tenemos que calcular un rango, determinar la amplitud, ¿no?, de este rango y calcular las frecuencias. Asimismo, debemos mencionar
Que este tipo de gráficos puedes elaborarlos utilizando la aplicación Smart Office de tu tableta, ¿sí? La cual te permite a través de la hoja de cálculo poder diagramar, poder graficar un plano cartesiano, ¿no? Identificando las dos, tanto el eje horizontal como el eje vertical, y representar cada una de las variables. En este caso, para el eje X, se va a trabajar con la variable edades, y para lo que es el eje Y se trabaja con la frecuencia absoluta o la cantidad de personas en este caso, asignándole valores a ambos ejes, ¿no? No olvidemos que las gráficas tienen que llevar un título para poder identificar el tema que estamos trabajando o a qué variable pertenece o a qué estudio pertenece dicho gráfico para su posterior interpretación. Así que ya saben, a utilizar el Smart Office, la hoja de cálculo, para poder también trabajar mis gráficos estadísticos. Continuamos con nuestra segunda actividad para esta ficha número 4 de la experiencia número 5 del área de matemática, la cual consiste en leer e interpretar los gráficos que hemos elaborado, ¿verdad? Este histograma, este polígono de frecuencias. Entonces, a continuación, a partir de unas preguntas, vamos a tratar de interpretar qué nos quiere decir la información que contienen. Por ejemplo, ¿qué información brinda el histograma, ¿no? ¿Qué información representa? ¿Qué información he plasmado en este gráfico estadístico? ¿Qué representa la línea del polígono de frecuencia? Sabemos que un polígono de frecuencia se elabora o se da a partir del histograma, ¿no? Puntos medios de las barras, y se grafica el polígono de frecuencia. Entonces vamos para nuestra segunda actividad a responder a estas dos preguntas. Para nuestra actividad número 3 de nuestra ficha 4, vamos a utilizar medidas estadísticas para interpretar la información de nuestro estudio, ¿verdad? En base a la variable de estudio. Como sabemos, los datos que estamos trabajando son datos agrupados, entonces vamos a tener que aplicar la fórmula de la media aritmética para datos agrupados, la cual consiste en la sumatoria, ¿no?, de la marca de clase por la frecuencia absoluta, todo esto dividido entre el número total de datos. Recordemos, vayamos recordando, para eso les invito a revisar, ¿no?, sus recursos, ¿no? Para poder determinar la media aritmética, vamos a revisar el texto La media o media aritmética, que se encuentra en la sección Recursos 2, ¿sí? Para poder recordar cómo puedo hallar la marca de clase, cómo hallo la frecuencia absoluta, multiplicar estos dos valores y la sumatoria de todos estos, dividirlo entre el número total de datos que está representado por n en nuestra fórmula. Así que a revisar siempre sus recursos, que les va a servir de mucho para poder facilitar el desarrollo de sus actividades. Como cuarta actividad de nuestra ficha, vamos a llegar a conclusiones a partir de esta encuesta nacional que se aplicó sobre la discriminación, y también en base a los gráficos que hemos elaborado. Aquí, como pueden ver en las imágenes mostradas, tenemos un ejemplo de una de estas preguntas, ¿no? ¿Por qué razones crees que es discriminado usted? Y tenemos varias opciones y tenemos resultados ahí expresados en porcentaje. Esos son en base a la encuesta nacional que se realizó. Y a la mano derecha tenemos unos cuadritos donde podemos visualizar que son conclusiones, ¿no? Conclusiones en base a los datos que hemos obtenido, en base a los datos que hemos representado en estos gráficos estadísticos. Entonces, en esta cuarta actividad, lo que deben hacer es analizar, interpretar y concluir en base a los gráficos que sí han trabajado. Para nuestra quinta y última actividad de trabajo, vamos ya a plantear conclusiones, pero
en base a cada uno de los gráficos estadísticos que hemos trabajado. ¿Recuerda? El primero fue el histograma, luego trabajamos en base al histograma el polígono de frecuencias y por último aplicamos o empleamos las medidas estadísticas para también poder interpretar y obtener resultados en cuanto a la variable o en base a la variable en estudio, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer en cada cuadrito, vamos a elaborar conclusiones para cada uno de los gráficos y para la medida estadística que habíamos usado. En este caso fue la media aritmética. Entonces, a partir de ello, a partir de los resultados obtenidos, vamos a concluir, vamos a plantear conclusiones a partir de la interpretación de cada uno de ellos. Ahora que ya hemos desarrollado todas las actividades de nuestra ficha número 4 de esta experiencia, número 5 del área de matemática, el paso seguido es poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy, porque siempre saben que tenemos que reforzar, tenemos que desarrollar alguna otra actividad adicional para poner en práctica y que el aprendizaje sea mucho más significativo. Para eso los invito a desarrollar las páginas del cuaderno de trabajo propuestas para cada uno de sus grados, ¿no? Para tercero y para cuarto. Una vez que hemos reforzado nuestros aprendizajes, es momento de evaluar nuestro trabajo, es decir, qué logré, en qué tuve dificultades y qué puedo proponer para mejorar mis aprendizajes. Todo esto en base a criterios de evaluación que se plantean en cada una de las actividades. Y como pueden ustedes ver, son muy fáciles de comprender. Entonces, a continuación, deberán marcar en cada casillero si lo lograron o están en proceso de lograrlo o qué pueden hacer para mejorar sus aprendizajes de no haberlo logrado. Entonces, los invito de forma muy consciente a responder o a marcar este cuadrito para autoevaluarse sobre sus aprendizajes a lo largo del desarrollo de estas 5 actividades. Ahora, a partir de la siguiente imagen y frase que les voy a presentar, es mi propósito poder reflexionar sobre este tema tan importante que hemos tratado en esta actividad o que vamos a tratar a lo largo de esta experiencia de aprendizaje, como es la discriminación, ¿no? Me dice lo siguiente: las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Recordemos que cada uno de nosotros somos únicos e incomparables, pero asimismo debemos aceptar nuestra ideología, nuestras creencias, nuestra forma de vivir y respetarnos los unos a los otros. No olvidemos que donde terminan nuestros derechos, empiezan los de los demás. Entonces, por favor, a tomar, a reflexionar acerca de este tema tan importante y a preguntarnos, ¿qué aprendí el día de hoy? ¿No? ¿Qué he aprendido? ¿Para qué o qué dificultades tuve en el desarrollo de mis actividades? ¿Para qué me sirve lo que aprendí hoy? ¿Lo podré utilizar en mi día a día? ¿Lo podré aplicar en mi vida cotidiana? Claro que sí. Entonces tratemos de reflexionar y de aplicar siempre todo lo aprendido en nuestra vida. Tratemos de ser mejores personas, de poder mejorar como estudiantes, como hijos. Entonces ahí les dejo esa frase para que puedan reflexionar. Ahora sí, ya puedo felicitarlos y aplaudir su esfuerzo porque ya lograron terminar esta actividad número 4. Lograron desarrollar todas sus actividades y han culminado con esta ficha. ¿Qué hemos logrado el día de hoy? Logramos plantear conclusiones sobre la discriminación en nuestra comunidad a partir de la interpretación de gráficos y medidas estadísticas. Dice, ¿qué veremos en la próxima? ¿Qué nos tocará trabajar en la próxima actividad? Nos va a tocar interpretar fuentes sobre el pasado para saber cómo las diferencias étnicas se reflejaron en la educación colonial. Eso lo verán desde otra área. Interesante, ¿verdad? Un tema muy importante. Los invito a no perderse su siguiente actividad. Por último, y no menos importante, recordarles que deben enviar las evidencias del desarrollo de sus actividades para su evaluación. Vamos, tú puedes.
Bueno, hemos llegado a la parte final de este video. Agradecerles a todos ustedes por su atención, por su tiempo y recordarles que no olviden seguirnos en las diversas plataformas virtuales, como por ejemplo en Facebook nos encuentran como Carpeta Digital Secundaria. Regálenos un like o te puedes suscribir al canal de YouTube para recibir todas las actualizaciones o nuevos videos que subamos a la plataforma. Dale clic en la campanita y regálanos un me gusta. Para contactos también nos puedes escribir al 978-768-681. Repito, 978-768-681. Recuerda, Carpeta Digital te asesora y te acompaña. Hasta la próxima.